Mm, Ya, perfecto. Buenas noches con todos los presentes. En principio, agradecer a INCAIP por la gentil invitación a fin de poder desarrollar lo que corresponde al derecho administrativo sancionador. Yo les voy a compartir aspectos generales respecto al tema del procedimiento sancionador. Y además, algunos temas como recursos administrativos, por ahí también aspectos como el tema de la queja. Y para efectos de que se pueda entender un poco mejor la charla, les voy a explicar más que todo dentro de un procedimiento sancionador en el contexto de su salud, cómo es que se da el procedimiento. Si bien está bien marcado, de acuerdo a la normativa, el tema de la fase instructora y la fase sancionadora, sí, para que se pueda entender, les voy a compartir cómo es que se maneja el sancionador en esta entidad. De lo que es mi experiencia, actualmente me desempeño como especialista legal en la Dirección de Sanciones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, sí tengo la experiencia o la mirada de varios temas. Sin más preámbulos, si es que por ahí también hay algún tipo de pregunta o inquietud durante la ponencia, lo pueden hacer llegar mediante los comentarios o, si es el caso, puede activar su micrófono. Bien, dicho esto, entonces vamos a iniciar con lo que corresponde a lo programado el día de hoy. El índice de los temas va desde la instrucción del procedimiento, queja por defecto de tramitación, fin del procedimiento, recursos administrativos y por ahí, dependiendo si es que el tiempo nos ayuda, voy a desarrollar un poco de lo que es regulación, pero no desde el aspecto de los órganos reguladores, sino es desde un aspecto de cómo lograr mejores políticas públicas y además cómo aplicar mecanismos alternativos a fin de lograr cumplir la normativa. ¿Ya? Entonces también es la idea eh, ampliar la mirada de los abogados y que si bien es cierto, el procedimiento sancionador tiene la finalidad de hacer cumplir con las normas y ante el incumplimiento de estos imponer sanciones. Lo cierto es que mm, pueden existir otros mecanismos que justamente puedan asegurar este enforcement de la norma. Bien, entonces empecemos de esta manera. Instrucción de procedimiento sancionador. Como conceptos generales o introductorios, es importante que ustedes puedan saber que dentro del sancionador tiene que haber una diferencia entre la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, con la finalidad pues de garantizar el debido procedimiento, porque imagínense ustedes, si es que una sola autoridad sería la encargada de iniciar el PAS y finalmente sancionar. Ya no se garantizaría en este aspecto, de alguna forma, el debido procedimiento, porque ya tendría esa mirada o esa opinión ya sesgada al ser la misma autoridad quien inicia y quien termina sancionando. Luego, el tema de la notificación dentro del sancionador es un aspecto muy relevante. Desde el momento, por ejemplo, desde que se inicia un sancionador, desde la notificación de la resolución al administrado, y aparte se tiene que cumplir con notificar correctamente al administrado, porque en muchos casos pueden eventualmente, como se dice, caerse o pueden ser posteriormente declarados nulos si es que, por ejemplo, se evidencia que no han sido correctamente notificados. Entonces, sí, es muy importante
el tema de la notificación dentro de un sancionador y considero que tiene un rol relevante. Luego, el tema también para formular descargos, para que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa también es una de las partes muy importantes porque dentro de los descargos no solamente cuestionas aspectos como, por ejemplo, yo no cometí tal acto o buscas romper el nexo causal, sino es que, por ejemplo, en los descargos te permite plantear o cuestionar aspectos como, por ejemplo, la prescripción, aspectos como la caducidad. Entonces, y además puede señalar aspectos como que se está vulnerando ciertos principios. Entonces, sí es muy importante el tema de la etapa de los descargos, a efectos de que se garantiza el derecho de defensa, ¿ok? Pero también es la oportunidad para que puedas manifestar a la autoridad que se está vulnerando algunos aspectos. Ahora, en muchos casos, y también de lo que yo he visto, se plantea en los descargos cuestiones como la nulidad. Bien, sin embargo, como ustedes bien saben, en lo que corresponde a la nulidad, la formalidad es que ésta pueda ser planteada mediante un recurso administrativo. Bien, entonces, en muchos casos he visto, cuando me desempeñaba como órgano instructor, que se planteaba en la etapa de descargos la nulidad. Y evidentemente lo que se señalaba es que no había mérito de la nulidad en la medida que éste debe ser presentado siguiendo la formalidad respectiva. Y la formalidad respectiva es que esta debe ser presentada mediante un recurso administrativo. Entonces sí, es importante que puedan saber qué cosas pueden plantear también dentro de un descargo, porque si bien es cierto, el papel puede aguantar todo o en su gran mayoría se considera que un descargo es bueno por la cantidad de hojas, no obstante, yo soy de la premisa que en realidad lo que debe plantear el descargo, un primer plano, son cuestiones procesales. Luego de ello, ya sería cuestiones ya sobre el tema de fondo, en las cuales se cuestiona el tema de los hechos o se busca argumentar y sustentar de que en efecto la presunta responsable no tiene, o la presunta infractora no tiene responsabilidad porque no cometió dicho acto que se le está imputando. Entonces sí es importante esto y vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la charla de hoy. Ahora, en el presente flujograma, estimados, ustedes van a poder observar cómo es que se desarrolla el procedimiento administrativo sancionado. Todo inicia con aspectos de investigaciones previas o lo que conocemos como la fiscalización. Ya sea Indecopi, ya sea Su Salud, o UEFA, o Sinermin, MTC, cuando va a iniciar un sancionador, en la medida pues que el sancionador puede ser iniciado de parte o de oficio, entonces mediante si es que es en el marco de una fiscalización, por ejemplo, en el caso de, a ver, Su Salud, si es que quiere fiscalizar si una clínica cumple con los aspectos de infraestructura, el tema de eliminación de residuos sólidos, o si es que Indecopi quiere fiscalizar, en el caso de los colegios particulares, si es que estos están cumpliendo con el tema de cobrar lo que corresponde, o si es que por ahí desean fiscalizar si un centro educativo está cobrando cuotas que no debe. Entonces, hace la fiscalización respectiva, y aquí también hay un tema muy importante, estimados. Em, en la fiscalización, lo que se va a completar es una acta de fiscalización. Y de acuerdo al tubo de la LEPAJ, hay requisitos mínimos que debe tener o consignar esta acta de fiscalización. Sé que no es materia de la presente charla hablar de lleno sobre acta de fiscalización,
pero en muchos casos estimados, em, la administrada puede archivar un caso en la medida que sepa cómo cuestionar el acta de fiscalización. Por ejemplo, ya sea en materias como consumidor o otra fiscalización en sectores especializados, si es que, por ejemplo, no se consigna la hora fin de la diligencia, solamente se consigna la hora de inicio. O además, no se acredita el nombre y documento de identidad de los fiscalizadores. O si es que, por ejemplo, no se evidencia la firma de las personas que han participado en la diligencia, ¿ya? Hay cosas mínimas en las cuales em, te dice la normativa que el acta de fiscalización debe contener. Y es en razón de ello que es muy importante de que por parte de los fiscalizadores del Estado puedan saber cuáles son los requisitos mínimos. Y por otro lado, aquellas empresas o que ejerzan la actividad privada puedan también saber cuál es lo mínimo que debe contener la fiscalización. Porque si es que, por ejemplo, como les decía, no se consigna la hora fin de la diligencia de fiscalización, evidentemente sí podría ser cuestionable esa acta de fiscalización. Y un ejemplo de esto es lo que ocurre en la Autoridad de Transporte Urbano. Justo hace unos meses, incluso no más de un año, salió una noticia en la cuales gran parte de sus casos finalmente eran declarados nulos, porque la acta de fiscalización no había sido correctamente llenada. Entonces, todo parte desde el acta de fiscalización, ¿no? Y ya posteriormente hay toma de fotografías, evidencia, requerimiento de información, pero es muy importante que el acta esté correctamente llenada y, por otro lado, aquellos abogados que se dedican a la actividad privada puedan también saber qué aspectos son los que debe contener de manera mínima a fin de, si es que se tiene un eventual caso sobre ello, poder cuestionarlos y pues declarar posteriormente el archivo del caso o el no inicio porque no cumple con lo que dice la normativa vigente. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, un tema muy importante es la fiscalización, siendo que en virtud de ello se va a realizar investigaciones previas, requerimientos de información, a fin de que se pueda tener un mayor sustento y se pueda determinar si es que corresponde el inicio o no del sancionador. A ver, para que me puedan entender mejor, supongamos que ante una fiscalización por parte de su salud, ante una clínica o un hospital, acude y lo que va a hacer es verificar si es que este centro de salud cumple con los requisitos que establece la normativa. Supongamos, cuestiones de eliminación de residuos sólidos o que cuenta con el stock de medicamentos, entonces va a verificar estos temas. Y para ello va a levantar un acta de fiscalización y además va a recabar fotografías o información adicional. Si es que está todo correcto, bien, va a emitir un informe en la cual esto es un insumo que va a servir para el área encargada bueno, para el área de instrucción, la autoridad instructiva, porque esto va a determinar que justamente pueda tener la evidencia y pueda determinar si es que corresponde el inicio o no del sancionado. Dicho de esta manera, si es que se cuenta con todos los elementos o se tiene documentos que puedan evidenciar una infracción, se va a iniciar el procedimiento sancionador. ¿Ok? Y
el procedimiento sancionador se inicia pues con la notificación de la resolución respectiva. Y justamente se notifica a la administrada para que pueda presentar sus descargos contra los hechos que se le están imputando. De esa manera, el hecho que se le va a imputar tiene que ser un hecho claro, no tiene que tener ambigüedades. Además, debe señalar cuál es la normativa que se estaría vulnerando, ¿ok? La normativa sustantiva. Además, también especificar cuál es la sanción que va a recibir el administrado eventualmente. No es que, por ejemplo, yo solamente como autoridad, al momento de redactar o establecer mi resolución de inicio, únicamente voy a señalar derecho imputado. Tengo que especificarte, en realidad, la conducta infractora que has cometido, en principio, especificar fecha, cuál es lo que te estoy cuestionando, cuál es esa infracción, luego también la normativa, luego también la sanción posible que pueda ameritar si es que finalmente se determina la responsabilidad. No es que el administrado lo va a deducir o va a tener que buscar posteriormente cuál es la multa que le corresponde. Bien. Luego, por otro lado, eh, aquí hay un tema importante. Como les mencionaba, el tema de los descargos es muy importante porque aquí el administrado o el presunto infractor va justamente a cuestionar el hecho imputado. Y como les mencionaba, es muy importante que si hablamos de que se inicia, es un sancionador puro, puedes cuestionar el tema del acta de fiscalización. En un primer plano, si es que ésta cumple con los requisitos mínimos que te establece el tubo del LEPAJ. Luego, lo otro es que si, por ejemplo, eh, cuentas con medios probatorios o que en realidad, pues, no cometiste el hecho infractor, o si es que tal vez subsanaste la conducta infractora antes del inicio del PAS, entonces también es la oportunidad para poder señalar de que eventualmente cumpliste con subsanar antes de que se te notificara la resolución de inicio. Entonces, fíjense ustedes que es muy importante saber estas cuestiones para que puedas salir de alguna forma librado de la multa y esto dentro del marco de la legalidad, porque lo cierto es que esta figura, como es la cuestión del eximente de responsabilidad, es algo totalmente válido y es por eso que en la etapa de descargos se puede plantear esos aspectos. Luego de que pase la etapa de descargos, así el administrado haya presentado o no estos, se va a proceder con la elaboración del informe final de instrucción, o también conocido como el IFI. Este informe final de instrucción lo que va a hacer es justamente recomendar la multa, va a analizar también los descargos que se han presentado y además va a analizar los medios probatorios y de esa forma determinar que ha ocurrido una infracción. Recordemos que la etapa de instrucción o la autoridad instructora únicamente recomienda nada más. Te recomiendo cuánto es la multa que, que se debería de imponer en el presente caso. Y luego este documento, este informe final de instrucción, se corre traslado a la autoridad sancionadora. Y es la autoridad sancionadora quien se encarga, pues, de notificar el informe final de instrucción y además es quien va a emitir la resolución de sanción o de archivo, porque puede pasar que ante una
recomendación de sancionar por parte de la autoridad instructora, la autoridad sancionadora decida apartarse de esta. Bien, no ocurre eso con tanta frecuencia, ¿ok? Porque naturalmente o en su gran mayoría, los órganos sancionadores siguen la línea de lo que dispone el órgano instructor. Em, no obstante, sí sería bueno que el órgano sancionador pueda volver a hacer un análisis de todos los medios probatorios y en ese sentido pueda determinar si es que en efecto sí eh, se debe determinar responsabilidad o no en el caso, ¿ya? Pero como les digo, por regla general, sí, el órgano sancionador sigue la línea de lo que dice instrucción. Igual, ojo, el órgano sancionador puede apartarse sobre lo que se recomiende, sí, sí lo puede hacer, pero eso sí requiere un análisis más exhaustivo, porque puede darse el supuesto en el cual el órgano instructor diga, sí, recomiendo sanción, que se le ponga 70 UITs, puede pasar, y que el órgano sancionador, cuando va a analizar el expediente, puede advertir que, por ejemplo, que el acta de fiscalización no contaba con los requisitos mínimos que establece la normativa, o que además no hay un sustento fotográfico o un informe o documentos en los cuales te permitan acreditar de que justamente la infractora cometió tal hecho. Entonces, sí es importante de que también la resolución pueda salir debidamente motivada y que también se pueda evaluar lo que obra en el expediente. La idea o la percepción es que el órgano sancionador no tenga una opinión ya sesgada de que si el órgano de instrucción recomienda multa, yo también debo ir en esa misma línea. Sino es que, ojo, por eso justamente es el tema de la separación entre órgano instructor y órgano sancionador, para efectos de garantizar de que no va a haber una opinión ya preestablecida, sino es que si el órgano instructor eventualmente recomienda una sanción, pues el órgano sancionador puede desestimar esta o archivarlo porque considera que no corresponde. O viceversa, si es que tal vez el órgano instructor recomienda el archivo, el órgano sancionador de la revisión de la documentación puede encontrar que en efecto sí existen elementos eh, o documentos que sustenten el aspecto de sancionar aquí. Entonces sí es importante es ello, ¿ok? De momento, estimados, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Vamos bien en relación al ritmo? Igual, por favor, cualquier interrogante que puedan tener en torno al procedimiento, mm, con total libertad pueden hacerlo llegar por los comentarios. Entiendo que en la medida que no hay ningún comentario o duda, vamos bien. A ver, Lidman nos dice, puedo pagar la multa aprovechando el descuento, pero a la par presentar mi descargo porque no estoy de acuerdo con la infracción imputada. Aquí ocurre lo siguiente, es que el tema de la multa o este beneficio que tiene el administrado es cuando ya se emite la resolución de sanción. Y justamente si es que lo pagas dentro de la primera semana, existe un porcentaje de descuento. Pero si tú vas a interponer tu recurso administrativo, como que ya no tendrías ese descuento. Ajá. Y aquí ocurre otra figura, el tema del allanamiento, em, o esta aceptación de responsabilidad. Lo cierto es que, estimados, si es que alguien va
a presentar el tema de que, bueno, decida allanarse o aceptar la responsabilidad, es que tienes que ser muy transparente con la información que estás señalando, porque en muchos casos presentan el escrito correspondiente y precisan. De una primera lectura es como que, si sabes qué, autoridad tal, yo acepto la responsabilidad de los hechos que se me están imputando y me allano. Pero ¿qué pasa? Líneas más abajo, eh, el propio escrito te dice, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, ante los hechos imputados, señalo que estos no han sido de esta manera, en la medida que, y ahí argumentan por qué no es que debería de sancionarse. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay una contradicción y ante este tipo de supuestos en las cuales, por un lado, acepto responsabilidad, me allano, y por otro lado, cuestiono el hecho que se me está imputando, ante esta contradicción ocurre lo siguiente, es que la autoridad no lo va a tener en cuenta esa aceptación, ¿ok? La autoridad lo va a tomar como que me estás presentando descargos o mayores argumentos. Entonces, así que importante el tema de que justamente si es que decide allanarse, o sea, ser transparente con lo que se está solicitando, ¿ok? Ahora bien, el artículo 255, también lo que corresponde al procedimiento sancionador, nos señala que esto puede iniciarse de oficio o por iniciativa de la propia entidad o de otras entidades. ¿Cómo es esto? O sea, en principio, el sancionador puede ser iniciado por denuncia de un tercero o por acciones de oficio, ¿ok? Como lo que sería el tema de la fiscalización. Investigación previa es importante, es la etapa que se da con anterioridad a la iniciación del procedimiento y es justamente donde se va a buscar recabar información o documentos a efectos de que puedan, eh, a efectos de que se pueda tener los documentos y se pueda iniciar el sancionado. Luego, un tema importante es la notificación de la resolución de cargos al posible sancionado para que éste pueda presentar sus descargos por escrito en un plazo no inferior a los 5 días hábiles. Y justamente es que en la etapa de descargos es donde pues puedes cuestionar aspectos procesales y aspectos también como el tema de fondo. Porque, ¿qué ocurre? Si es que ini- es un caso que se inicia por una fiscalización, ¿ok? Y em, subsano antes de que se me notifique antes de que se me notifique la resolución de inicio, ¿ok? En este caso, lo que correspondería sería la aplicación del eximente de responsabilidad, porque he cumplido con subsanar em, la presunta conducta infractora, ¿ok? Lo otro es el informe final de instrucción, ¿bien? En la cual, de manera motivada, se va a tener que detallar o determinar cuáles son las conductas por las cuales se recomienda la sanción. Es importante que ustedes puedan saber que la etapa de instrucción únicamente recomienda. Y además, si es que se presentan descargos, si la autoridad instructora debe analizar estos descargos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Va a analizar todos los descargos o solamente los que estén relacionados al hecho imputado? Evidentemente, cuando hablamos de descargos, sí, generalmente se presentan descargos, dependiendo también del sector o la materia,
bastante cargados o con documentos con mucha información. No obstante, para el efecto del informe final de instrucción, al momento de evaluar los descargos, tiene que tomarse en consideración aquellos vinculados al hecho imputado. Y de igual manera, se debe colocar los descargos más importantes, ¿ok? Que ha planteado el administrado en relación al hecho imputado. Es decir, tú puedes establecer como descargo un documento con más de 100 hojas, pero puede ser que tus argumentos principales son pocos, entonces se va a tener que considerar eso. Y por eso yo señalaba que en un principio a veces poco es más, porque en realidad lo que debes de buscar es decirle a la especialista o la autoridad instructora, ¿sabes qué? Yo no he cometido dicha acción por tales aspectos. Entonces, darle la información en sencillo, que pueda entender el caso e incluso puedes establecerle gráficos. De mi experiencia, sí he visto descargos los cuales incluso te plantean gráficos para que el propio especialista pueda entender el caso, pero ojo, igual siempre contrastando con lo que diga el expediente, porque por un lado será administrado quien va a plantear sus descargos, porque es la forma que ve las cosas, o desde el aspecto en el que ve la situación, pero igual tienes que hacer el contraste con lo que indica tu expediente. ¿Ok? Entonces sí es importante ese aspecto en el informe final de instrucción. De igual forma, este informe final de instrucción se notifica para que el administrado también pueda presentar sus descargos. Y aquí notamos un tema muy importante, porque puede ocurrir, estimados, ¿ok? Que de alguna forma se te pasa el plazo para contestar los descargos, ¿ok? No lo haces dentro de los 5 días, ¿bien? No lo haces. Puede pasar. Sin embargo, sí es importante aquí mencionar que si es que son argumentos muy relevantes para el caso, o que tal vez por el plazo otorgado, que es 5 días hábiles, y aparte, si es que he pedido prórroga y deseo presentar documentación relevante para el caso, y justamente obtener esta documentación va a tomar varios días, entonces así se te haya podido pasar el referido plazo, igual presenta la documentación, ¿ok? Ya quedará de alguna forma a criterio del órgano sancionador o instructor, si es que en efecto analiza lo que has presentado. La regla sería que sí lo haga, porque si hablamos de documentos o información importante que va a ayudar a esclarecer el caso, entonces sí tendría que eventualmente revisarlo y pronunciarse, ¿ok? Entonces, mi recomendación sería también ese aspecto. A ver, si Littman nos dice, si uno está fuera de plazo para presentar descargo o apelación, ¿se puede presentar alegato fuera de plazo? Y si es así, ¿en qué artículo se establece eso? A ver, en el tema de los recursos administrativos, apelación o reconsideración, sí hay un plazo establecido que es el de 15 días hábiles. Si que tú te pasas de dicho plazo, en realidad el recurso no va a ser tramitado. Eso está clarísimo. No obstante, en el tema de cuando se notifica la resolución de inicio del PAS o el informe final de instrucción, evidentemente hay un plazo, ¿ok? Que es de 5 días hábiles, los cuales pueden ser prorrogados y que está sustentado en la normativa que te dice dicho plazo. Pero a lo que iba, y por eso hago la precisión, es que queda un poco a criterio del órgano eh, o la entidad, es que si hablamos de documentación importante o relevante que ayuda al caso,
sí soy de la posición que lo puedas presentar. Pero como le digo, ya queda a una consideración por parte del órgano instructor o el órgano sancionado. Porque puede ocurrir la situación de que dentro del plazo otorgado no vas a poder obtener la documentación que deseas presentar. Porque, digamos, es un requerimiento eh, que se está trasladando o gestionando por varias áreas de la empresa y todo ello, ¿ok? Sin embargo, eh, finalmente logras conseguir la información y lo presentas, ¿sí? Principio de informalismo puede ser que te puedas amparar en eso, pero igual, o sea, por lo que he podido ver, y por eso va a depender mucho del caso en concreto, es que si es que ayuda al caso en particular, sí, de hecho va a ser considerado o de alguna forma la autoridad tendrá que presentar, tendrá que pronunciarse al respecto. Entonces, sí, sí es importante. Está, claro, pero ojo, si es un tema de una apelación, evidentemente tienes que presentarlo dentro del plazo, porque caso contrario, pues sería extemporáneo y por lo tanto no se va a tramitar finalmente el recurso que estás interponiendo. Entonces, bien. Ahora, el órgano sancionador también puede disponer de actuaciones complementarias. ¿Cómo así, Juan Antonio? ¿Cómo es esto? Si bien ocurre que el órgano instructor hace las gestiones, como es el tema de la resolución de inicio, hace los requerimientos de información si es que por ahí lo considera, a efectos de tener un caso mucho más sólido. Y además, el informe final de instrucción se va a pronunciar en relación a los descargos o medios probatorios que se presenten. Cuando el expediente llega al órgano sancionador, este tiene la facultad, si es que lo considera, de disponer actuaciones complementarias. ¿Cómo así? Por ejemplo, puede hacer requerimientos al propio administrado o a las partes, o también tal vez hacer consultas o requerimientos a organismos especializados, ¿no? Por ejemplo, si es que es una cuestión de un caso médico en su salud, puede ocurrir que su salud ante un tema de un procedimiento mm, trilateral pueda requerir información a un centro médico especializado, porque tal vez el caso es respecto a un tema em, que sea vulnerable la salud de un niño. Entonces, puede considerar en ese aspecto el órgano sancionador pedir información o recurrir al, a centros especializados o incluso al hospital del niño, a efectos de que puedan emitir un informe o una opinión si es que en el caso en particular ha existido vulneración. ¿Ok? Entonces, o igual, por ejemplo, en el caso del MTC, quien se encarga de determinar o sancionar si es que se da la invasión del derecho de vía, también puede requerir a Provías Nacional para que pueda verificar si es que tal vez la conducta infractora se sigue manteniendo o si es que tal vez ha existido algún tipo de cambio. Entonces, sí, el órgano sancionador puede requerir actuaciones complementarias si es que así lo considera. Y además, dentro de estas actuaciones complementarias están lo que se conoce como estas audiencias orales. Estas audiencias, hoy te le respondo, estas audiencias orales en las cuales, por ejemplo, en los casos de Indecopi o en las entidades, a veces no se logra conceder esta etapa. Cuando lo solicitas, no se logra conceder, pero no es por una cuestión tal vez de que la autoridad
no lo desea, porque pueden ocurrir varios factores, eso es muy cierto, pero en su gran mayoría esto se debe a que el expediente tiene un alto riesgo, ya sea de caducar o ya sea de prescribir. En las entidades, por la alta carga procesal que se tiene, en muchos casos se obvia esta o se omite esta parte de lo que se conoce como las audiencias orales para que el administrador pueda presentar sus alegatos, pero es por una cuestión de que el plazo ya está próximo a vencer. ¿Ok? A ver, tenemos una pregunta que nos dice, en cuanto al derecho de petición, el derecho a petición, ¿puede solicitar las pruebas materiales que la autoridad posee y obtuvo en una fiscalización, llámese audios o videos, y cuál es el plazo para que le entregue? A ver, cuando se le notifica la resolución de inicio del sancionador, si bien eh, se te especifica cuál es la conducta infractora, cuánto es la eventual sanción que recibirías, eh, también se tendrá que correr traslado justamente de los actuados, ¿ya? Porque esto va a poder permitir justamente el tema de tener certeza o poder presentar unos descargos oportunos que puedan cuestionar el hecho imputado, porque es ahí en los documentos en los cuales vas a poder evidenciar si es que, por ejemplo, tal vez el caso no contiene evidencia fotográfica, no hay videos, o tal vez el acta de fiscalización no contempla lo mínimo que establece el tubo del EPAG. Entonces, sí es importante que el usuario, el administrado, en el cual está inmerso en un sancionador, pueda tener acceso a la información. Y en esa línea, normalmente, y pasa, es que al administrador se le notifica qué cosas. Únicamente la resolución de inicio del PAS. Eso es lo que se le notifica. Y luego el administrado está que pide inmediatamente pide fotocopias de lo actuado, e incluso en ocasiones ocurre que el usuario las copias se les ha entregado mucho después. Entonces, sí, en ese tema importante de que a fin de establecer o plantear unos buenos descargos, si puedas tener acceso a la información del expediente. Y es más, también lo puedes solicitar incluso por acceso a la información, ¿no? En el cual es en un plazo de 10 días hábiles en los cuales se te va a entregar lo que estás solicitando. Bien. Luego, la resolución del procedimiento es en la cual va a imponer la sanción o finalmente va a establecer que corresponde el archivo. Una vez que se notifique la resolución respectiva, se cuenta con un plazo de 15 días hábiles para interponer un recurso administrativo, ya sea de apelación o ya sea de reconsideración. Si hablamos de un recurso de reconsideración, este debe basarse en una nueva prueba y será revisado por la propia autoridad que emitió el acto respectivo. Y por otro lado, tenemos a la apelación, en la cual debe basarse en cuestiones de diferente interpretación respecto a temas de derecho o los hechos, y estos deben de ser igualmente planteados dentro del plazo. Quien va a revisar el recurso de apelación es el superior jerárquico de la primera instancia. Muy bien, es importante que puedan saber esa particularidad. A ver, un tema crucial señalaba que son los descargos. Y en ese sentido, dentro de los descargos,
un tema que podrías cuestionar es el tema del eximente de responsabilidad. Bien, y justamente aquí yo les comparto cuáles son los supuestos en los cuales se podría dar este eximente de responsabilidad. Tenemos a caso fortuito, fuerza mayor comprobada, ¿ok? Luego tenemos obrar en cumplimiento de un deber legal, incapacidad mental, orden obligatorio de la autoridad competente, subsanación voluntaria, error inducido por la administración por un acto de disposición administrativa confusa o ilegal. En los casos de los sancionadores, el más, digamos, usado o solicitado en temas de eximente es el de la subsanación voluntaria. Bien. Y sobre ello va a depender mucho, estimados, en el aspecto de que la fiscalización sea una fiscalización orientativa. Bien, sea una fiscalización orientativa. ¿Qué pasa? Eh, la fiscalización orientativa, lo cual sí, sí es válido y está regulado, lo que te puede ayudar justamente es a reducir em, eh, el tema de mm, no terminar sancionando casos, bien, porque logras que finalmente el administrado genere ese cambio de conducta, ¿ok? Lo que busca la fiscalización es garantizar de que el administrado esté cumpliendo con la normativa. Ok, eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Finalmente, como autoridad o como Estado, lo que deseo es cambiar la conducta o adecuarla. Y en ese sentido, la fiscalización orientativa te puede justamente ayudar a que el administrado pueda ponerse a derecho, pueda cumplir con lo que se dispone y justamente en la medida que esta conducta lo realiza antes del inicio del sancionador, pues lo que corresponde aquí es la emisión de es aplicar la subsanación voluntaria o lo que se conoce como el eximente responsabilidad. Bien, porque en estos supuestos, en estos casos de fiscalización orientativa, ocurre lo siguiente, es que la autoridad va a fiscalizarte, ¿ok? Te dice, a ver, se presenta, te dice, esa fiscalización es en el marco de tal actividad y te dice, subsana en el plazo de un mes o 2 meses que yo voy a volver, ¿ok? Y en efecto, o sea, vuelve, la autoridad vuelve y verifica que justamente ha subsanado. Entonces, si es que veo que ha subsanado antes del inicio del sancionador, evidentemente corresponderá aquí aplicar el tema del eximente. Pero si es que no ha subsanado, entonces sí, ¿qué ocurre? Es que sí correspondería pues el tema de sancionar. Entonces, tiene muchos aspectos positivos el tema de las fiscalizaciones orientativas. Es algo que entidades ya están aplicando. Incluso hay casos bastante de éxito en aplicación a esto. A ver, nos dice Lidman. Al día de hoy hubo un accidente de tránsito en el que un bus se volcó y los ocupantes salieron volando por las ventanas al no tener puesto el cinturón de seguridad. La infracción G28 indica que el conductor es el responsable si los ocupantes del vehículo no usan los cinturones. ¿Usted cree que puede existir un accidente ya que no hay manera de hacerse responsable por los actos de un tercero? A ver, sin perjuicio de que estas conductas, o bueno, de que este hecho esté siendo en materia de investigación, eh, aplicar aquí eximente
algún tipo de eximente. A ver, va a ser complicado, yo considero aquí poder sustentar más que todo el tema de un eximente. Ya sería cuestión de cómo es que se desarrolla la investigación o los medios probatorios que pueda obtener la autoridad. En este caso, pues sería Sutran la que corresponde, pero eh, yo particularmente consideraría que no se aplicaría algún tipo de eximente responsabilidad, ¿ya? Vamos a ver cómo se desarrolla el caso, pero eventualmente eh, consideraría que no existiría la aplicación de eximente en este caso en particular. Vamos a ver cómo es que se da, pero soy de esa premisa. Determinación de responsabilidad en el tema de atenuantes es que si inició un pase, el infractor reconoce responsabilidad de forma expresa y por escrito, la multa se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. Y además el otro factor es que se establezca por norma especial. Aquí hay un tema, estimados, muy importante. En el tema de los atenuantes o eximente de responsabilidad, es cuando tú vas a revertir el hecho a un estado anterior. Por ejemplo, si es que hablamos de cuestiones de salud, yo creo que es un poco más complicado que puedas revertir la conducta a un estado anterior. ¿Cómo así? Por ejemplo, si es que hablamos de un caso ante su salud, eh, en los cuales el administrado, el consumidor afectado denuncia que se le ha realizado una mala práctica en la operación y lo cual ha traído la consecuencia de que éste no pueda volver a caminar, va a ser imposible de que el hospital pueda revertir esa conducta y solicitar el tema de eximente de responsabilidad. O sea, no hay, si bien es cierto, existe la figura, pero no va a existir la posibilidad de pedir este tema, del eximente de responsabilidad. Lo otro, está diferente la figura si es que hablamos que es una fiscalización. Si es una fiscalización, em, voy en tal fecha y determino que no contabas con tales implementos y luego posteriormente acreditas que sí, que ya lo cuentas, entonces sí sería válido el tema de la aplicación de ese atenuante. Pero a lo que quiero ir con esto, estimados, es que no en todos los casos vas a poder aplicar el eximente de responsabilidad. Por ejemplo, en cuestiones de temas ambientales, va a ser bien difícil porque finalmente el daño ya se encuentra materializado y no vas a poder revertirlo a un estado anterior. Pero sí, va a depender mucho de la situación en particular, el tema. Y, por ejemplo, les ponía el caso de salud. Eh, Ante una fiscalización, pues sí, podrás revertirlo y podrás solicitar el tema del examen de responsabilidad, pero si es que se trata de una denuncia por parte de un administrado que eh, indica que la clínica le ha realizado una operación en la cual le ha tenido una consecuencia, ese tipo de situación no vas a poder revertir. Entonces sí sería, pues, es imposible que puedas pedir o que se te pueda otorgar un tema de eximiente de responsabilidad por él. Ok, vamos avanzando, ya estamos en nuestra primera hora. Muy bien. Ahora, la fase instructora, esta involucra lo que corresponde a la resolución de apertura o de archivo, los descargos, la actuación de pruebas y con la emisión del informe final de instrucción. ¿Ok? Al momento de evaluar si es que corresponde el inicio o no del sancionador, la autoridad tiene que verificar si es que en efecto
se cumple con eximente responsabilidad. ¿Cómo así? Es que, por ejemplo, si es un caso en la cual se da en el marco de una fiscalización, debe evaluar si es que por ahí, pues, el administrado no ha presentado documentos que sustenten una subsanación, ¿ya? Porque si es que se verifica dentro del expediente al momento de evaluar el inicio o el archivo del caso, entonces sí, si es que yo verifico que existe documentación que, en la cual se aprecia con fecha cierta de que en efecto el administrado ha cumplido con lo que es fiscalizado, entonces exime esa responsabilidad. No hay mérito a iniciar el PAS. ¿Ok? Por otro lado, importante estas medidas de carácter provisional. En materia de salud, por ejemplo, estas se aplican a fin de que el daño no se torne irreparable. ¿Qué ocurre? Los casos en materia de salud o en materia de consumidor, o más que todo, estimados en materia de salud, tarda varios años. Esto por la alta carga procesal que tiene la entidad. ¿Ok? Pero justamente, si es que, por ejemplo, yo denuncio una cuestión de falta de cobertura, no voy a esperar el plazo de 3 años o 4 años que su salud pueda resolver para finalmente saber si es que me deben de coberturar o no. Entonces, sí puedo solicitar desde un inicio justamente este tema de las medidas de carácter provisional. Y la autoridad instructora lo puede dictar ya mediante su resolución respectiva. Ojo, aquí estas no tienen carácter sancionatorio, sino es que buscan compensar eh, en cuanto sea posible con la sanción impuesta, porque yo como les señalaba, los procedimientos pueden durar o duran varios años y en esta materia cada caso es muy sensible, razón por lo cual si el usuario desde un inicio debe evaluar o debe solicitar ese tipo de medidas de carácter provisional a fin de no esperar hasta la emisión de la resolución final de primera instancia. ¿Ok? Luego, lo otro es el tema de descargos. Bien, en materia de salud son 10 días los que se otorga para poder presentar los descargos y automáticamente se prorroga por 10 días más. Una vez que haya presentado los descargos, corresponde aquí la emisión del informe final de instrucción. Bien, en las cuales para esto el órgano instructor puede em, requerir o solicitar mayor información, ¿ok? Y además, esta es la etapa en la cual el órgano instructor va a evaluar los documentos que se han presentado, ¿ok? Sí es importante ese tema, de que en esta etapa se va a evaluar lo que obra en el expediente y razón por lo cual la etapa de descargos es crucial porque aquí el administrado puede evidenciar algunas o puede evidenciar las falencias que tiene el procedimiento, de tal forma de que en el órgano instructor o en el informe final de instrucción se pueda pronunciar al respecto. Bien. Vamos entonces avanzando. Para que se pueda entender, y de acuerdo también a la segunda lámina con la cual iniciamos la presente charla, eh, las actuaciones previas o la fiscalización es con lo que se va a realizar de manera preliminar a la etapa de inicio del sancionador.
esta fiscalización o esta denuncia que se pueda presentar, si que hablamos afectaciones en materia de protección al consumidor, van a servir de insumo para que eh, se pueda determinar el inicio o no. Y yo les voy a explicar cómo es que se da justamente dentro de esta entidad o también dentro del INDECOP. Si un consumidor considera que se ha vulnerado sus derechos como usuario, ya sea por el servicio que ha recibido o por el producto el cual ha adquirido, entonces puede presentar su denuncia respectiva, ¿ok? Y cuando lo hace, ¿qué ocurre aquí? Ya centrándome en materia de salud. La intendencia respectiva, lo que va a hacer aquí, estimados, es requerir información y también trasladarle la denuncia a la denunciada, ya sea al hospital, a la clínica, a la aseguradora, va a trasladarle la denuncia, ¿ok? Con la finalidad de que pueda emitir un informe sobre ello. Pero ojo, aquí no acaba la historia. No es que yo te notifico y simplemente me das un informe, sino es que además le solicita qué cosa? La copia de la historia clínica. En materia de salud, estimados participantes, un documento relevante a fin de determinar si existe responsabilidad o no es la historia clínica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad aquí se detallan todas las acciones que ha podido realizar el médico tratante, o si es que tal vez hablamos de cuestiones de aplicación de medicamentos o procedimientos quirúrgicos, aquí se detalla por la fecha y además el paso a paso, cómo es que se va a dar. ¿Ok? Entonces, la intendencia encargada de hacer la investigación, porque aquí, ojo, estamos hablando todavía de investigación, va a recabar información. Por un lado, corre traslado de la denuncia para que pueda contestar o pronunciarse sobre la denuncia y a su vez requiere información. Si es que es contra una clínica o un hospital, en principio, ¿qué cosa? Historia clínica. Si es que es contra una empresa aseguradora, ¿qué cosa sería? Sería pues la póliza de seguro. Ese es en principio lo que se le va a requerir. Estimado Julio César, por favor, en todo caso, si es que puedes colocar tu pregunta sobre, a ver, ok. Ya, en un momento me voy a pronunciar sobre las preguntas. Em, ya, a lo que le estaba comentando, en materia de consumidor y específicamente en materia de salud. Si es que es una cuestión médica contra una clínica o un hospital, lo que se va a requerir aquí es la copia de la historia clínica. Si es una cuestión con una empresa aseguradora, se le va a requerir la póliza de seguro y también por ahí el contrato que se haya podido firmar o en el cual el usuario se haya adherido. Muy bien. Estos documentos van a permitir que la intendencia encargada de realizar la investigación pueda realizar un análisis y en virtud de ello pueda emitir un informe. Ojo, aquí yo todavía estoy en lo que corresponde a actuaciones previas. Aquí todavía no se ha iniciado el sancionador, todavía. Si es que de la investigación realizada se determina de que en efecto hay si se puede advertir de que hay una vulneración a los derechos del usuario, esto se remite al órgano encargado de iniciar el caso, ¿ok? Y además, si es que este órgano considera mayores medios probatorios, lo puede requerir a las partes involucradas, ¿ok?
es válido eso, el requerir mayor información. eh, ya sea porque hay un punto que no está claro, o tal vez hay un punto en el cual no se ha pronunciado el órgano encargado de realizar la investigación. Entonces sí, esa posibilidad de requerir documentación adicional es totalmente válida. Muy bien. Entonces, si es que de la investigación realizada por parte de eh, el órgano encargado de realizar esta función, se evidencia de que hay conductas infractoras, entonces el órgano aquí, en este caso, la Intendencia de Fiscalización y Sanción, va a iniciar el sancionador, ¿ok? Va a emitir su resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionado. Dicho, dicha resolución finalmente va a tener que correrse traslado al administrado para que éste pueda presentar sus descargos respectivos, ¿ok? Presenta los documentos correspondientes o los que crea pertinentes, que además pues puede cuestionar algunos temas procesales o puede señalar tal vez que el caso ya está por prescribir, si es que en efecto el plazo es de esa manera, o además puede cuestionar ya aspectos de fondo, porque es la etapa para poder hacerlo. Luego de ello, de una vez presentados los descargos respectivos, el órgano instructor va a tener que analizar y evaluar el caso y va a emitir su informe final de instrucción. Pero algo que he podido apreciar o notar, estimados, es que en algunos supuestos, en algunos casos, algunas entidades, eh, el tema de análisis en los informes finales de instrucción no es el hecho de hacer capturas de pantalla, ¿ok? Y mencionar algo y ir de frente a la conclusión. O sea, no es así. El detalle aquí, estimados, es que tiene que haber un correcto análisis de los documentos que se están aportando, y además tiene que pronunciarse sobre los descargos, ¿ok? Porque si es que, a ver, presenta descargos el administrado y finalmente la autoridad instructora no se pronuncia, eh, sí, el administrado puede pedir más adelante la nulidad, porque en efecto no se está garantizando el debido procedimiento. Entonces, es importante de que el órgano instructor pueda considerar o debe considerar los descargos que se presentan y a su vez pronunciarse al respecto. Y como señalaba, se debe pronunciar sobre los descargos vinculados al hecho imputado, ¿ok? Porque a veces sí ocurre que el administrado se pronuncia sobre actuaciones o hechos que no son materia de imputación. Entonces, aquí, ya sea para el órgano instructor o ya sea para el administrado, todos nos debemos basar en lo que dice el hecho imputado, no irme más allá, no cuestionar más allá. De igual forma, el órgano instructor, si es que el inicio ha sido respecto a una determinada conducta, entonces mi análisis tiene que ser justamente para poder acreditar que esto se ha cometido o no. Entonces, sí ceñirme a lo que establezca el hecho imputado. ¿Ok? A ver. mm, Voy respondiendo a las preguntas que van colocando. Juan Carlos nos dice, si se le hizo la orientativa, la fiscalización orientativa en fecha 5 de julio y en fecha 10 se le internaron nuevamente y esta vez le impusieron la infracción, pregunto si es válida esa notificación. Y aparte, cada año debe ser orientativo, o en qué casos. Tengo entendido que después de intervención fiscalizadora se debe esperar 30 días. ¿Es o no es así? Eh, las fiscalizaciones, estimados,
A ver, por ejemplo, en materias pues de salud o materias de protección al consumidor o incluso, a ver, las que se relacionan a las que realiza el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, son fiscalizaciones inopinadas, ¿ya? Ok, en principio, no es que no te voy a avisar, ¿sabes qué? Tal día voy a ir a fiscalizarte por si acaso. No, son fiscalizaciones inopinadas, ¿ok? En las cuales no hay un comunicado previo, ¿bien? En esa línea, la fiscalización orientativa, las cuales es realizada por autoridades como Indecopi o su salud, lo que busca es justamente de que dentro de un plazo razonable puedas adecuarte a lo que diga la normativa vigente. Bien, y ante esa adecuación de la normativa vigente, yo, Estado, te premio. ¿Y cuál es ese premio? De que te exonero de la imposición de una multa, porque estarías subsanando la conducta presuntamente infractora antes del inicio del paso. ¿Ok? Entonces, la fiscalización orientativa tiene aspectos muy positivos, muy importantes, porque sin sancionar, yo estoy generando ese cambio de conducta. Entonces, es positivo la fiscalización orientativa. Y ante la pregunta, que a ver, si es orientativa en fecha 5 de julio, en fecha dice el internado y esta vez le impusieron la infracción, pregunto si es válida esa notificación y aparte cada año, ah, no me queda muy claro la pregunta, estimado Juan Carlos. Entiendo que aquí hay como dos o tres interrogantes. Luego, el doctor, buenas noches, ¿puedo usar el micro? Cada entidad saca su propio tubo. Estas son, no. A ver. Por ejemplo, ponen sus propios plazos y acortan herramientas de impugnación. A ver, por ejemplo, en materia de salud, hay un reglamento de infracciones y sanciones, ¿ok? En las cuales em, se establece el procedimiento y a su vez las infracciones, y también cómo es que se da el desarrollo del procedimiento sancionador. Entonces, sí, en principio se rige bajo lo que diga el reglamento de infracciones y sanciones de su salud, pero a su vez, sí, de hecho que sí se aplica el tubo de la ley 27.444. Doctor, Julio César, soy trabajador de una institución pública. Yo inicio dos procedimientos administrativos. Uno que el pago de la 037 y otro el pago de beneficio por servicio no personal. Los dos casos los presenté el mismo día y me emiten la resolución de improcedente el mismo día, pero las dos resoluciones con el mismo texto. En la parte resolutiva es diferente. Apelo en la región y contestan el mismo día, pero una relación me indica que me abra proceso disciplinario. Por sorprenderlos a ellos, procede el proceso que me va a la Secretaría Técnica. Mm, bueno, y estimado Julio César, si es que, digamos, no estás conforme con algún pronunciamiento respecto a los procedimientos que has podido iniciar, dentro del plazo establecido, sí te debes interponer el recurso correspondiente. Y ojo, si es que además consideras que se te ha vulnerado algún tipo de derecho o no se ha garantizado el debido procedimiento o el tema de poder defenderte, porque, a ver, tal vez no ha sido correctamente notificado, entonces sí puedes solicitar la nulidad de la resolución de sanción. Entonces sí, por eso es muy importante que puedas verificar o tener acceso al expediente en principio para que puedas ver si es que por ahí ha sido correctamente notificado, si es que por ahí la resolución que te sanciona está debidamente motivada, porque es importantísimo que esto sea así, y a su vez que esté sustentada en cuestiones de puro derecho. Entonces sí es importante. Así que en la medida, estimado, que tú puedas evidenciar ese tipo de situación en las cuales se te habría vulnerado,
sí puedes interponer el recurso correspondiente, pero ojo, dentro del plazo respectivo, ¿no? Porque si está fuera, pues ya sería declarado extemporáneo lo que presenta. Luego, estaba yo en lo que corresponde al informe final de instrucción, ¿correcto? En la etapa de instrucción, estimados, únicamente recomienda bien el tema de la multa y a su vez analiza los medios probatorios que son presentados en una etapa de descargos. Se emite el informe final de instrucción y este informe, conjuntamente con el expediente, es derivado a la fase resolutiva. En la fase resolutiva se va a proceder a notificar el informe final de instrucción y a fin de que el administrado pueda presentar sus descargos correspondientes. Muy bien. Ya con esta información, con los descargos y también con todo lo actuado en la cual eh, va a tener el órgano sancionador, se va a emitir la resolución final de primera instancia, ¿ok? Es la resolución que se va a emitir. Y supongamos, es una resolución desfavorable, el usuario ahí puede interponer el recurso correspondiente. Eh, Aquí yo tengo una consulta a efectos también pues, fomentar la participación. ¿Qué pasa si en un escrito o en un recurso el administrado no deja en claro si es que es un recurso de apelación o si es de reconsideración? A ver, yo les pregunto a ustedes, ante ese supuesto, el usuario dice simplemente, interpongo recurso impugnativo. Y además de la narración del escrito, se basa en cuestiones, pues, cuestiones de derecho o interpreta de forma distinta los hechos. Entonces, ¿ustedes qué creen ante ese supuesto? Si es que no dejen claro qué es lo que está presentando. La autoridad debe de tramitar o proveer el referido documento o en realidad pues no, en la medida que no queda claro. ¿Qué creen ustedes, estimados? Son 15 alrededor. A ver, ya estamos ya a 9:30 ya. A ver, ¿qué creen ustedes, estimados, ante ese supuesto? Les vuelvo a repetir. Si se me ha notificado la resolución de inicio, ¿ok? Yo no estoy conforme con la resolución y estoy ya en el día número 15, en un día número 14, ya para vencer. Y de forma apresurada elaboro mi escrito y lo que hago es coloco en la parte de sumilla, interpongo recurso impugnatorio y de la narración de los hechos em, me baso en cuestiones de interpretación en el tema de los hechos o interpreto de forma distinta el tema de la normativa. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que la autoridad debe de tramitar, proveer lo que yo he presentado, bien o no? Si su respuesta es sí, me gustaría saber en base a qué principio se está sustentando. ¿Ok? Y si su respuesta es no, también por cuál sería el motivo. A ver, vamos a ver. Littman nos dice en un principio, en un inicio nos dice aplicar principio de formalismo, pero luego nos dice, creo que la autoridad declararía improcedente. Improcedente, ojo, ya. Luego Juan Carlos nos dice, se adecua la ley se tramita como una reconsideración. Ya, a ver.
Agradezco en principio sus opiniones, estimados. A ver, ante este supuesto, estimados, y también de lo que he visto en varias entidades, es que son situaciones que pasan, ¿ok? Ya sea porque el administrado, eh, por un lado, desconocimiento de la materia, lo otro es que también, pues, está ya por cumplir el plazo para interponer el recurso y esta situación hace que pueda eh, omitir cierta información que pueda dar claridad sobre lo que está pidiendo. Bien, entonces, ante el caso que yo les planteaba, y también cómo es que ante estos supuestos, cómo es que se ha tramitado, es que bajo los principios de impulso de oficio y de informalismo, bien, sí puedo tramitar este escrito. A ver, en un primer plano, no me queda claro qué tipo de recurso es, ¿ok? Si es que es un recurso de apelación o reconsideración. Bien, o sea, en un primer plano no me queda claro. Pero de la lectura del escrito, veo que no me adjuntas nueva prueba pero sí haces una interpretación distinta o cuestionas los hechos o argumentos, ¿ok? Entonces, en esa línea, la, l- la autoridad puede tramitar bien la apelación y pues en la medida que haya sido presentado dentro del plazo, que haya sido pues firmado por el titular respectivo. Entonces, ajá, ¿ves? Bueno, correcto, Lin. Entonces, Em, entonces, sí, bajo estos principios de informalismo y de impulso de oficio, ¿ok? Finalmente lo que va a importar es lo que el administrado quiere decirme, ¿no? Al margen de formalidades, sí es importante tramitar lo que está pidiendo y en efecto, pues, elevar al superior jerárquico para que pueda pronunciar sobre la apelación. Entonces, lo que yo les he comentado es algo que pasa bueno, con frecuencia de alguna manera en determinados sectores, dependiendo del tipo de administrado, y se omite cierta información. Entonces, lo que hace la autoridad a efectos de no dilatar el caso, porque, a ver, porque, ¿qué pasa? El otro escenario es hacerle requerimiento, notificar al usuario y requerirle que en un plazo de 2 días puedas precisarme si es recurso de consideración o apelación. O sea, pero en ese interín de que el usuario se ha notificado, supongamos, no tiene casilla electrónica, no hay correo electrónico, y el usuario está en una región un poco apartada, estamos hablando que el caso puede, para efectos de esa aclaración, puede tomar semanas o incluso finalmente el usuario no termina aclarando. Entonces, es válido de que en la medida de que se pueda percibir del escrito que el usuario está pidiendo una apelación, entonces tramitarlo bajo estos dos principios. ¿Ok? Y finalmente se presenta la apelación y el tribunal o la sala respectiva de la segunda instancia emite la resolución que pone fin a la etapa administrativa. Bien, ojo aquí, que también el tribunal puede declarar la nulidad, importante. ¿Y qué significa esto? Es retrotraer los efectos a la etapa donde se ha podido dar el vicio. Si es que hablamos de que no ha sido correctamente notificado, tal vez el informe final de instrucción o no ha sido notificado la resolución de inicio, entonces se va a retrotraer hasta esa etapa. O tal vez el informe final de instrucción
no se pronunció sobre todos los puntos en materia de denuncia, ¿ok? Entonces, sí se declara la nulidad hasta ese momento. Eh, Particularmente, como servidor público, que una resolución tuya sea declarada nulidad no es un buen indicio, creo yo. Pero sí es importante para los administrados que puedan saber que pueden justamente cuestionar aspectos procesales, formales, mediante mediante la etapa que tengan para presentar sus descargos. Bien, vamos avanzando. Paz instructora, esto ya lo hemos visto. Ok, el informe final de instrucción. mm, sí, estimado Juan Carlos, eso también es un tema. Ya, estimado Lidman, ¿qué pasa? A ver, una vez que la declaren nula la infracción, ¿puedo denunciar al servidor público que la emitió o la entidad? Eh, Aquí, bueno, si es que, bueno, ¿cuál sería, digamos, el motivo de la denuncia ante el servidor público? Porque, ojo, em, entiendo que si me indicas que ganaste el caso, es porque, a ver, en principio fue declarado, fue declarado archivo. A ver, ahí sí si me precisas, porque, ojo, em, ya. Vamos aquí precisando qué es lo que debe contener un informe final de instrucción, ¿ya? Identificación del infractor y de las partes, importantísimo, desde el tema de la razón social, el número de RUC, ¿ya? Eso es importante porque, es más, puede ser que tu caso haya sido sancionado, todo eso, pero ¿qué pasa si el RUC no coincide o por ahí algún dígito? Cuando llega a coactivo, ahí vienen los problemas. Entonces, porque finalmente no se va a poder cobrar la multa. Entonces, sí es importante, estimados, que, que se pueda dejar en claro, bien identificado, a quién se está sancionando. O sea, si hablamos de una empresa, razón social identificado con RUC. Si hablamos de una persona natural, nombres completos con número de DNI y tal. Importantísimo. ¿Ok? Descripción de los hechos que configuran la presunta infracción. ¿Por qué? Tiene que dejarse en claro eh, el marco en el cual se está dando este procedimiento sancionado. Bien, identificación de la norma vulnerada. Si es que yo señalo de que, a ver, si yo te estoy iniciando un sancionador por una cuestión de eh, falta de información oportuna, ¿ya? O por métodos comerciales coercitivos, entonces sí te tengo que indicar cuál es el artículo que tú estarías vulnerando, ¿bien? Sí dejar en claro eso. O, por ejemplo, si te estoy iniciando un sancionador por cuestiones de idoneidad en el servicio, entonces sí te tengo que especificar cuál es la norma que estarías vulnerando, ¿no? O sea, cuestiones de idoneidad, pues artículo 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, o si es que por ahí, pues, cuestiones de información, ¿no? Artículo número 2 también del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces sí es importante de que pueda identificarse cuál es la norma que se estaría vulnerando. Luego, como parte del desarrollo del IFI, importantísimo la descripción de los descargos, ¿ya? Yo como señalaba hace un momento, lo que corresponde a descargos, no es que voy a citar todo las 100 hojas que tú me puedes presentar de descargos, sino es que lo más importante.
y además lo que esté relacionado al hecho imputado. Por eso es importantísimo. Considero yo que tanto eh, para el órgano instructor como también para el administrado es no irse más allá, sino simplemente en base a lo que ha delimitado el hecho imputado. ¿Ok? Es importantísimo. Luego, describo los descargos que considero importante y analizo, ¿ok? Los mejoratorios que haya podido aportar, contrasto con lo que dice el expediente, por ahí tal vez puede existir algún tipo de incongruencia, o tal vez del análisis que yo realizo, veo que eh, la conducta realizada por el usuario no se encuentra subsumida dentro del hecho imputado, dentro de la norma que estaría infringiendo, porque puede pasar eso. O sea, yo te inicio el PAS por una determinada acción, pero la norma que presuntamente estarías infringiendo no tiene nada que ver o no te encontrarías dentro de ese supuesto. Entonces, importantísimo, ¿no?, que se pueda cuestionar ese tipo de cosas. Bien, una vez que se realice el análisis respectivo, viene aquí el tema de la ponderación de criterios para la aplicación de la sanción. ¿Ok? Es este cuadro en el cual pues se determina el tema de reincidencia, el tema de el daño real, el daño potencial, y eso es lo que te va a poder ayudar a través de este cálculo a saber cuánto es la multa que se debe de imponer, ¿ya? Esta fórmula que se le conoce te da certeza o hace que también la multa que estás imponiendo sea una multa objetiva, en base justamente a criterios. Porque, ¿qué ocurre? La otra cara de la moneda es que, y hay entidades que lo hacen de esa manera, que no tienen una metodología para aplicar una multa. Y en muchos casos te pueden imponer una multa de 100 UITs, ¿ya? O una multa muy elevada, pero no tiene aprobado una metodología para el cálculo de la multa. Y estimados, cuando sea estas situaciones en las cuales la autoridad impone multas sin criterios objetivos, cuando estos casos son llevados al contencioso administrativo, en su gran mayoría son pues declarados, pues, sí, son nulos de alguna forma, porque impones, porque, a ver, porque en principio se estaría vulnerando temas como razonabilidad, proporcionalidad. Entonces, mucho ojo con eso también, y el tema de que haya esta fijación o esta metodología para aplicar una multa bajo criterios objetivos, sí es importante porque te va a permitir tener un caso mucho más sólido, a diferencia de que no cuentes con esta metodología y finalmente pongas multas exorbitantes, ¿ok? Luego de ello, Em, la recomendación también de medidas correctivas y el plazo de implementación. El IFI también tiene esa posibilidad. Y importante aquí, el informe final de instrucción es inimpugnable, por favor. Tienen que saber esto, ¿no? Que el IFI no es impugnable, ¿ok? No es que yo no estoy de acuerdo con el IFI, voy a interponer mi escrito, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? El IFI solamente recomienda nada más la multa. Y ya el órgano sancionador va a considerar si es que se aparta o toma en cuenta lo que dice el informe final de instrucción. ¿Ok? Criterios para aplicación de sanciones. Esto es parte del cálculo de la multa y va a ayudar a saber si es que en efecto se debe imponer una multa elevada o no, porque vas a ponderar con números y te va a arrojar finalmente cuánto es la multa que se debe colocar. Beneficio ilícito esperado o obtenido por la conducta infractora, ¿ya?
daño resultante o potencial, importante determinar esto, porque, a ver, en materia de salud, supongamos, este tipo de situaciones, el daño resultante o daño potencial, es cuando, por ejemplo, em, te voy a realizar una intervención quirúrgica, ¿ok? Y te hago firmar el consentimiento informado previo. Pero, ¿qué ocurre? Mm, Dentro del consentimiento informado previo, señala como una posibilidad de que pueda ocurrir la hemorragia, una hemorragia, ¿ok? Como resultado de la operación. Entonces, si es que ocurre la hemorragia, ¿ya? Em, Esto eventualmente sería un daño resultante, ¿ok? Porque finalmente se está cumpliendo lo que te dice la literatura médica, que es uno de las reacciones más recurrentes en estos casos. Y por otro lado, la figura de daño potencial es cuando no se concreta o no se materializa el tema del daño. Pero el juicio económico para el usuario es cuando, a ver, cuestiones de, por ejemplo, te cobré algo adicional que no debía hacer, ¿no? Por ejemplo, te cobré una cuota de más en la póliza de seguro o en el comprobante de pago de tu liquidación de atención médica, te cobré por medicamentos que no correspondía, porque de acuerdo a la historia clínica, nunca te puse esos medicamentos. Entonces, eso genera un perjuicio económico y evidentemente se puede también considerar al momento de ponderar la multa. Intencionalidad, probabilidad de detección de la infracción, en realidad, en su gran mayoría, los casos son tomados en conocimiento por parte de la autoridad a partir de la denuncia presentada por el usuario. Entonces, en ese caso sí se coloca que la detección o la probabilidad de detección era, pues, era baja porque fue tomada a partir de la presentación de la denuncia del usuario. Repetición de la infracción o reincidencia de un año, ¿ya? Pero para eso, para fijar el tema de la reincidencia, eh, la autoridad debe tener un cuadro de infracciones o de administrados que han sido sancionados, ¿ya? Yo les hago aquí la pregunta. Todas las entidades del Estado que netamente tienen esa potestad sancionadora, ¿tienen su registro de sanciones? ¿Ustedes conocen tal vez por ahí alguna entidad que no lo tenga? Yo les pregunto eso, o sea, abiertamente. ¿Creen ustedes que todas las autoridades tienen este registro, este cuadro de sanciones? Porque dentro de los criterios para la aplicación de sanción te dicen justamente la repetición de la infracción o el tema de la reincidencia. Pero aquí la pregunta es, ¿todas las entidades estimados, o sea, tenemos la seguridad, o podemos decir con seguridad, sí, todas las autoridades tienen su registro de sanciones? Creo que por ahí, Indecopi, la más conocida, pero sería bueno, ¿no? Poder explorar un poco más si es que en efecto cuentan con este registro o este cuadro, porque caso contrario, pues estaríamos hablando que sería un saludo a la bandera, ¿no? Y ojo, eventualmente, si es que una entidad no implementa su registro de sanciones, es netamente por un tema de falta de gestión. ¿Por qué no lo puede hacer? Es un tema por falta de gestión. Así que, importante ese aspecto. O sea, yo les invito a la reflexión si es que podemos afirmar si todas las entidades cuentan con este registro de incidencias.
o ese registro de infracción. Si por ahí exploran, se van a llevar más de una sorpresa, que no todas tienen este registro de infracción. Entonces, ¿cómo se va a poder considerar ese criterio para la aplicación de sanción? ¿Cómo saber si es que una administrada viene siendo reincidente? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Si es que no tienes esa data, ¿no? Importante, estimados. Poco sobre la prescripción. Igual el material va a ser compartido, así que sobre eso ahí van a poder revisar un poco más. Prescripción, importante. De acuerdo al tipo de infracción, fiscalizaciones instantáneas, continuadas, permanentes. En el caso de infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes a partir del día en el que se comete la infracción, infracciones continuadas del día de la última acción constitutiva de la infracción y infracciones permanentes del día en el que la acción cesó. ¿Ya? Caducidad es más que todo el plazo máximo que tiene la autoridad para resolver el PAS, que es de 9 meses de la notificación de imputación de cargos. Ojo que aquí la caducidad no implica que ya se acabó la potestad sancionadora, que el Estado ya no va a poder, sino es que, ok, caducó el expediente, el procedimiento, pero ojo, se puede otra vez reabrir el expediente, ¿ya? Y otra vez reanudarse todo el procedimiento. Entonces sí, es importante eso. La caducidad también considero que sirve bastante para ejercer una presión por parte de la autoridad de que debe pronunciarse dentro de ese plazo. Si es que ya emitiste tu resolución de inicio, entonces ahora lo que corresponde es que finalmente puedas pronunciarte o emitir una resolución final dentro del plazo de los 9 meses correspondientes, ¿ok? Adicionalmente, si es que la autoridad ve que no va a poder pronunciarse dentro de ese plazo, puede emitir una resolución de ampliación por 3 meses más, ¿ok? Pero ojo, debidamente sustentada. ¿Y qué quiere decir debidamente sustentada? A ver, en la práctica, en su gran mayoría, el debidamente sustentada es por cuestiones de alta carga procesal. ¿Ya? Ese es el sustento, en su gran mayoría. Lo cual yo no digo que está mal, que sea lo contrario, sino es totalmente cierto y válido. Pero no debería ser la regla, ¿no? Para poder ampliar, sino tal vez podría argumentarse de que estoy realizando actuaciones complementarias para poder resolver y no netamente basarme en la carga procesal, pero tal vez podría señalar, ¿sabes qué? En la resolución propiamente, estoy realizando requerimiento de información, estoy a la espera de tal documento, he oficiado a tal entidad a efectos de que pueda pronunciarse. Podría ser un argumento, considero, mucho más válido. ¿Cómo reclamar ese argumento en la entidad? A ver, en principio, en, en, en tu recurso de apelación podrías cuestionar o poner en tela de juicio ello. Considero que no sería tan exitoso el cuestionar ese tipo de situaciones. Yo lo lanzaba como un comentario, ¿no? Porque seamos sinceros, en los que vemos sancionador, uno de los argumentos más utilizados cuando se trata de aspectos de ampliar, cuando se trata de aspectos de ampliar el plazo del procedimiento, es justamente eh, el tema de, el tema de la carga procesal. Es uno de los argumentos más recurridos, ¿ya? Pero la cuestión es que justamente em,
podría utilizar la autoridad otro tipo de argumentos o cuestiones, ¿no? Sería un argumento válido, como le digo, el mencionar que en realidad mm, estoy realizando actuaciones complementarias a efectos del caso y no simplemente argumentar eso, ¿ok? Así que vamos avanzando. Queja por defecto de tramitación. En este caso, respecto al tema de la queja por defecto de tramitación, es un instrumento o remedio procesal, ya, ¿ok? No es un procedimiento administrativo. Dentro de un procedimiento de defecto de tramitación, el tema es contra un funcionario, no contra un acto administrativo. ¿Y qué pasa? Ante la demora, digamos, del plazo para interponer, para emitir una resolución o ante la demora del plazo para emitir el informe final de instrucción, lo que puede hacer el administrado, ¿ok? Es justamente interponer una queja ante el tribunal correspondiente, ante la segunda instancia. Y en su gran mayoría, no digo que esto sea la regla, pero la queja va a ayudar a impulsar el procedimiento. No debería ser así, ¿cierto? O sea, en el mundo, claro, en el mundo ideal es que la entidad cumple con los plazos establecidos. Sin embargo, ocurre por cuestiones de carga procesal, lo cual es totalmente cierto, que no se cumple con los plazos establecidos o además, pues, que se priorizan ciertos tipos de casos dependiendo de la complejidad. Ahora, eh, y ante ello, ante esta eventual demora en los plazos, pues surge este instrumento que es la queja. Entonces, em, presentas la queja y lo que puede, o los efectos que puede tener estimados, es que justamente puedas lograr de que se pronuncie la autoridad correspondiente dentro de un plazo mucho más corto, ¿ok? Entonces, la queja sí ayuda, ¿ok? Y bueno, o sea, por ejemplo, no voy a decir nombres de las entidades, pero hay en ciertas entidades que sí tienen efectos bastante positivos, pero también hay en otras en las cuales interpones la queja y así el tribunal le diga al órgano, pronúnciate, ellos son el argumento de que tenemos alta carga procesal y no podemos priorizar el caso. Entonces, sí va a depender mucho de la entidad correspondiente, pero sí, o sea, si notan que el procedimiento se está dilatando o que ya ha pasado un tiempo, un plazo bastante prudencial o un tiempo prudencial, sí consideren o evalúen a la queja como un instrumento para que se pueda emitir un pronunciamiento dentro del plazo, ¿ya? A ver, ya siendo casi las 10, vamos a revisar las preguntas. Era válido por el COI, pero ya no por carga procesal. Claro, estimado. Yo recuerdo en ese entonces, eh, sí, era un speech prácticamente el que se utilizaba, ¿no? En el cual se señalaba que en realidad por cuestiones del COVID, por el tema de la digitalización, y se mencionaba todas las normas involucradas, merecía ampliar el plazo del procedimiento administrativo sancionador. Pero era como yo les digo, ¿no? Era un speech general, como para todos. O sea, era como que el mismo formato para todos. Pero sin embargo, diferente sería la historia si es que pues yo decido ampliar el plazo para que el caso pues no caduque, siempre y cuando esté haciendo acciones para que el expediente pueda seguir avanzando o que pueda tener un caso mucho más sólido o mayor sustento documentario. Pero sí, estimado Lidman, eso era un argumento
utilizado por el año por ahí 2022 y hasta 2023 incluso. No, no, 2021, 2022. Era un tema muy utilizado. Juan Carlos nos dice, si un expediente ha caducado, ¿puede iniciar desde cero con el mismo administrado o reanuda el mismo? ¿Como qué pruebas uso? Sí, estimado, o sea, en la medida que el caso haya caducado, ¿ok? Se emite la resolución de caducidad respectiva. ¿Qué pasa? Es que si es que el plazo de prescripción aún no se cumple, entonces lo que corresponde aquí es remitir al órgano de inicio los mismos actuados y que se vuelva a iniciar el procedimiento con la misma información, ojo. Entonces, sí es importante de que la caducidad no te garantiza que vas a salir librado de una eventual sanción, ¿ok? Porque todavía la potestad sancionadora sigue vigente y en la medida que el caso no esté prescrito o no, entonces sí, no hay inconveniente, o sea, el caso se va a iniciar las veces correspondientes, ¿no? Entonces, en la medida que aún se mantenga esta potestad sancionadora y el caso no haya prescrito. Bien. Recursos administrativos. Es un derecho a la contradicción de un acto administrativo decisorio. Es aquello que te pone en una situación de indefensión, te causa un agravio, ¿ok? Y pues el administrado tiene la posibilidad de interponer un recurso, ya sea de reconsideración o apelación. Y en esa línea, y también como ya para ir cerrando, yo les quiero comentar este casito en particular, que es un caso sui generis. En la medida que tiene sus particularidades, porque es como esta imagen se me viene a la mente del hombre araña, ¿no? O sea, cuando los dos se señalan. ¿Qué pasó aquí? Ahí por el año 2020, para ser exactos, cuando estábamos pues en pleno confinamiento por cuestiones de la pandemia, fue un caso bastante sonado el tema de los octógonos, en las cuales pues la Comisión de Barrera Burocrática emite una resolución de primera instancia, ¿ya? En la cual declara barrera burocrática ilegal la publicidad de los octógonos, ¿ok? Ojo, Comisión de Barrera Burocrática de Indecopi, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Es que ante esa resolución, la Comisión de Fiscalización de Competencia Leal presentó recurso de apelación, ¿ok? O sea, fíjense ustedes cómo, o cómo es que se dio la figura, ¿no? Es decir, el Indecopi versus el propio Indecopi, ¿ya? Pero sí surgió este caso en particular y se tramitó recurso de apelación y todo ello. Entonces, nótense ustedes que hay sus particularidades. Y por ahí, si alguien más quiere investigar esos temas o estas situaciones particulares que puedan surgir, también hubo un caso en Indecopi en el cual incluso PCM termina apelando un caso relacionado a temas de consumidor. Y también tenía que ver con barrera burocrática. Era sobre un registro de reclamos, ¿ya? Un sistema de registro de reclamos, o conocido como el CIREX, si no me equivoco, ¿ya? Aquí PCM, que es el ente rector de Indecopi, también tuvo aquí participación y pues apeló también. Entonces ocurre, eso es lo que nos permite el derecho, ciertas particularidades, y yo les comparto estos dos casos, y por ahí si alguien quiere curiosar un poco cómo termina o cómo surge estas posibilidades, pues puede revisar o investigar, ¿ya? Bien, entonces, estimados, siendo ya un poco más de las 10 de la noche, bien, y si por ahí hay algún tipo de pregunta,
Entonces, por favor, si me la pueden hacer llegar a fin de poder responder. He tratado de abarcar varios puntos relacionados al sancionador. Como le digo, han sido 2 horas que nos han quedado bastante cortos. He tratado de darle lo más importante o lo que yo he podido apreciar desde mi experiencia en varias entidades. Y, a ver, nos dice Juan Carlos, el funcionario CAS puede ir al PAT por instruir mal el IFI o defectos de tramitación. A ver, en estos casos de procedimientos disciplinarios, em, a ver, evidentemente ante una omisión o ante una mala conducta funcional, ¿ok? Sí, el servidor público puede ser partícipe de un procedimiento disciplinario, ¿ok? Sí puede existir esa posibilidad. Pero si ha actuado en el marco de la legalidad y además, pues, no ha omitido y actuó de manera diligente, pues creería que no. Igual, ojo, como los servidores públicos están abiertos a cuestionamientos, pero ya se verá en el marco de las investigaciones o declaraciones si es que en efecto tuvo una participación o no en el caso, ¿ok? Pero sí, o sea, está igual, esa posibilidad siempre está abierta, ¿no? Pero como le digo, tiene que determinarse en el marco de las investigaciones si es que en efecto, pues, ha sido así. Bien. Estimado, cuando se trata de caducidad, a ver, Luis nos dice, doctor, expedir la resolución de caducidad, ahí mismo se puede incluir la responsabilidad de los servidores responsables de ellos, así mismo indicarla. A ver, ojo, el tema de la responsabilidad funcional, la caducidad no se ve, ¿ok? Porque si bien, a ver, si es que si bien es cierto, sí hay una omisión o una falta de diligencia, ¿ok? Sí, es correcto, totalmente válido, ¿ya? Sí hay una falta de diligencia en haber permitido que tu caso termine caducando y no hayas priorizado, totalmente válido. Pero aquí tienes la posibilidad de que tu caso pueda volver a tramitarse otra vez. Diferente es de que tu caso prescriba, ¿ok? Si tu caso prescribe, aquí estamos hablando que el Estado ya no tiene la potestad sancionadora para poder, uno, investigar los hechos, ¿ok? Y posteriormente determinar la sanción correspondiente. Entonces, la responsabilidad funcional va a ir más que todo cuando se trata de una prescripción. Por una caducidad, estimado, no he visto, ¿ya? Ojo, yo no veo disciplinario como tal, pero considero que estos casos de disciplinario en la cual hoy PAT interviene, más que todo en los temas, pues, temas de prescripción, más que de caducidad, ¿ya? Pero igual, ojo, falta de omisión o diligencia, sí la hay, totalmente, en la caducidad. Sí, 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 sí la hay. Pero en el caso de la prescripción, sí, aquí ya es lamentable porque, por ejemplo, em, aquí el tema es lo siguiente, es que, por ejemplo, ya, si es que hay un caso de salud, imagínense ustedes, ¿ya? La parte que denuncia ya no va a poder encontrar justicia o no se le va a poder sancionar. Entonces, vemos que dependiendo de la materia, sí trae sus complejidades y sí atrae, sí recae, estimado, responsabilidad funcional totalmente. Así, más que todo en los casos de prescripción. Caducidad, como les digo, existe la posibilidad de que se pueda otra vez iniciar el procedimiento correspondiente. ¿Ya? Entonces, siendo casi un poco más de las 10 de la noche, 10:10, y
habiendo contestado, me parece, casi todas las preguntas. Yo agradezco su participación y su atención, al haber estado conectado hasta altas horas de la noche, que son casi las 10 de la noche. Y entonces yo agradecerles y también cualquier consulta eventual que pueda haber, lo pueden hacer a mi correo que se encuentra acá, o también por las redes sociales, por el LinkedIn o por el Instagram, ¿ya? Entonces, muchas gracias a ustedes y cualquier consulta adicional que tengan me la pueden hacer llegar por acá, por favor.